Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida y gracias por haber entrado a ver este video en mi Story Channel. Este creo que sea uno de los videos más difíciles que voy a hacer, pero a mí me encantan los retos. Me gusta mucho cuando me enfrento a esos temas complejos, complejos para mí, que soy una persona que tiene una visión literalista de los textos antiguos, como otros autores que ustedes han conocido a través de este canal y de otros canales de divulgación. Pero quiero tratarlo precisamente porque me doy cuenta que algunos investigadores hablan de este tema, pero como por los laditos, porque significa tocar un nervio muy sensible, como lo es el tema de lo espiritual, lo que llamamos espiritualidad. Yo ya lo he afrontado en el canal. He ido, digamos, ahondando en ciertos textos. Primero me concentré sobre los que siempre trataba Mauro Biglino, porque mi investigación era paralela a la suya. Él ha sido un referente mío, pero ya he tomado mi propio curso. De manera que quise ahondar aún más en ese texto de Enoch, porque Enoch es un libro muy antiguo, además por eso me interesa tanto, un libro que ha sido, unos libros que han sido excluidos de los cánones, no solamente del canon hebreo, sino también del canon cristiano en general, y que ha sido custodiado por los etíopes, luego traducido al griego, por lo cual es importante ir a los términos. Y aquí he ido descubriendo muchos asuntos importantes que ahora sí quiero afrontar con ustedes, porque sé que a este canal vienen muchas personas que tienen una visión más espiritual, más gnóstica. Hay aquí en mi Story Channel hay personas con muchas maneras de ver estos textos, por eso es tan rico este canal, porque hay siempre un debate abierto. Me encanta por eso, porque vienen personas de distintas áreas del conocimiento, también de las religiones, de las filosofías. Yo vivo encantada por eso. Tengo ese gran privilegio porque no somos sectaristas aquí. Así que bienvenidos, abran sus mentes y sé que este va a ser un video extenso, por lo cual no lo abran cuando estén de afán. Nos vamos a concentrar en el primer libro de Enoch. Enoch 1 o el primer libro de Enoch. Y allí hay un concepto que es el de las 70 generaciones. Vamos a ver qué es una generación. Una generación es un grupo de personas que nace aproximadamente en la misma etapa y ocupa un mismo escalón dentro de una familia. Así que nos preguntaríamos cuánto dura una generación. Este tema es difícil porque en realidad no existe una duración fija por obvias razones. Una generación no nació como una unidad de tiempo comparable a un año o un siglo. Es distinto. Por ejemplo, si una mujer tiene a su hija a los 25 años y esa hija tiene a su vez una hija a los 25 años, podemos decir aproximadamente que entre esas generaciones hay 25 años. Pero si tienen hijos, por ejemplo, a los 18 o a los 35, la distancia generacional cambia. Por eso, cuando decimos actualmente que una generación dura aproximadamente entre 25 y 30 años, que es lo que más o menos se ha estipulado, estamos usando en realidad un promedio demográfico, pero es muy variable. No se puede usar como una medida universal. De hecho, hay culturas donde tienen a los hijos a los 13 años. Así que, ¿qué define una generación? Cuando el primer libro de Enoch, y recordemos que estamos hablando del libro de los vigilantes, dice que los vigilantes permanecerán atados durante 70 generaciones. Debemos entender primero la expresión literalmente como una generación sucede a otra 70 veces. Eso es más o menos lo que querría decir. El texto no dice cuántos años son. Ahí ya tenemos un enigma, un problema a resolver.
Si hipotéticamente cada generación estuviera separada por 25 años, es decir, 70 por 25, entonces una generación serían 1750 años. Pero si la calculamos en 20 años, por ejemplo, porque es variable, entonces sería 20 por 70, 1400 años. Y si en cambio fueran 30 años, sería 30 por 70, a lo cual serían 2100 años. Se dan cuenta que varía, no tenemos un número base, una referencia, pero esos son los cálculos que hacemos nosotros, no sabemos. En el primer libro de Enoch no se indica estos tiempos. Si interpretáramos las 70 generaciones del primero de Enoch como generaciones humanas sucesivas, estaríamos hablando de manera aproximada de un periodo mínimo, entonces, como ya vimos, de 1400 años como mínimo, que podría situarse razonablemente alrededor de 1750, 2100 años. Así que pensemos más o menos en este número de tiempo, en este número de años. Sin embargo, reitero que primero de Enoch no proporciona una equivalencia en años, así que esto hay que tenerlo abierto. Si hacemos a un lado cualquier lectura teológica y nos atenemos simplemente a la lógica narrativa del libro de los vigilantes, yo diría que la ruptura del orden establecido es el núcleo que unifica las distintas transgresiones, porque me doy cuenta, en la medida en que hemos ido avanzando, que en la antigüedad el orden era esencial, era algo sagrado, podemos decir, algo muy importante. Y si nosotros vemos cómo está concebido el universo, podemos entender que estas personas alguito tenían que saber acerca de un orden establecido, como esa estructura, por ejemplo, que antecede a todo lo que hoy existe en nuestro universo. Ya había una estructura y una estructura para que ese orden ya se pudiera establecer. Y por eso en los libros de creación se está hablando es de organización o de reorganización. De manera que no es una cosa banal esto del castigo, por una ruptura de ese orden que se había establecido. Eso es gravísimo en la antigüedad. No hablamos de pecados, hablamos de faltar a ese orden, romper ese orden. Y la primera y fundamental de las causas de esos castigos mencionados aquí es abandonar el ámbito que le correspondía a cada uno de estos vigilantes. Se les había establecido un lugar, una misión, una tarea. Y los vigilantes entonces deciden descender. Ellos descienden y realizan además un juramento colectivo entre ellos. Luego, después de ese pacto, ellos toman mujeres humanas. Eso fue algo muy grave. El problema no parece ser simplemente que tuvieron relaciones sexuales. O sea, esa es la parte que después se va a añadir para ponerle un toque moral a toda esta situación y poder hacer una predicación, si fuera el caso. Esas son visiones posteriores de lo que en realidad fue la situación original aquí. Algo muy parecido a lo que sucedió con el Génesis del Tanaj. Luego de esas uniones nacen los gigantes y el resultado fue la violencia, el caos, el desorden sobre la tierra, porque se rompe un orden y se rompe una regla genética. Esto lo estoy añadiendo yo porque ahí no se habla de genética, pero la veo en todas partes. En mi libro Los Poderosos hice precisamente énfasis en eso porque en realidad la genética siempre está presente aquí en todos estos textos. Y fíjense que precisamente es la genética la que interviene porque el resultado fue estos seres anómalos que eran violentos, eran gigantes. La segunda razón sería que
la transferencia no autorizada de conocimiento, porque recordemos que el conocimiento es otro de los elementos súper delicados de los textos antiguos. El conocimiento es algo esencial, además que es también fundamental, fundacional, porque también aquí vemos en el Tanaj, lo vemos en el Bereshit claramente, que interviene esa parte de transmitir conocimiento que no deben tener los humanos construidos, los humanos creados, realizados. Aquí también hubo una transmisión de conocimiento prohibido hacia los humanos, porque Azazel enseñó metalurgia, por lo cual los humanos ya conocían, ya estaban adquiriendo secretos para poder manejar y realizar armas, por ejemplo, para poder aumentar su tecnología. Tecnología que debían tener solamente los Elohim, los seres de orden superior, no en sentido teológico, claramente. Se podían realizar ornamentos y realizar otra serie de elementos que, pues, para los humanos no debían ser de realización autónoma, libre. Otros vigilantes, por ejemplo, transmiten encantamientos. Esto es interesante, lo de los encantamientos. Debe tratarse de palabras de orden, de un manejo probablemente de la materia, un manejo particular, un manejo de los elementos que el ser humano no sabía y no conocía. Conocimientos astrales, o sea, de los astros, de la cosmología, y eso es algo que encontramos mucho y que ya pude examinar en un video aquí sobre los vigilantes. También les enseñan el uso de los signos. Fíjense que los signos y sobre todo el símbolo para nosotros es en nuestra psicología muy impactante y va a elaborar en nuestra manera de ver, de pensar. Así que para nosotros el símbolo actúa en nuestro subconsciente de una manera importante. Por eso el humano no debía adquirir esto, al menos todavía. En el primero de Enoc 9 se acusa expresamente a Azazel de haber revelado todos estos misterios. Ahí los llaman los misterios eternos. ¿Por qué eternos? Porque estamos hablando de misterios fundamentales, fundacionales, que están desde los inicios de todo. Es muy peligroso esto en manos de los humanos y pues ya vemos por qué. Y estos secretos estaban en los estamentos celestes y ahí deberían mantenerse en estas estaciones que ellos probablemente tenían. Pero estos bajaron y empezaron a instruir a los humanos. Los humanos querían aprender, claramente. De hecho, estamos configurados para eso, para aprender. Pero muy probablemente el Elión, que era el líder supremo, no quería todavía que el humano accediera o que nunca accediera a estos conocimientos. Esto es crucial, el conocimiento. Y el conocimiento existía previamente, mucho antes de nosotros, pero no debía estar disponible así tan libremente para nosotros. Es tan grave que aún hoy estamos viviendo las consecuencias de esto. Fíjense cómo está el mundo hoy con tanto conocimiento. La tercera de las razones es que la consecuencia precisamente de esas transgresiones que les acabo de mencionar. Y hay un cuarto elemento también que hay que descifrar. En primera de Enoc 18, las estrellas, pongan atención porque esto es bien interesante, las estrellas han sido castigadas porque no respetaron el tiempo establecido para aparecer. Fíjense, el orden es esencial, un orden establecido. Es decir, incluso en el funcionamiento celeste existe un orden preescrito. Eso es científico. Esto no es solamente en el libro de Enoch. Lo que yo les digo que hay un orden prescrito y también lo examino en mis dos libros, es que antes de que cualquier cosa fuera ya había un orden, ya existía, que son los llamados campos fundamentales.
Ese es el orden que es preexistente. Más atrás de eso no sabemos qué sucedió, pero sabemos que había ya un orden preestablecido. Ahí está. Y quebrantar ese orden produce castigo. Ahora entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Las estrellas rompen órdenes establecidos? Vamos a ver aquí, voy a abrir un paréntesis, queridísimos amigos, porque antes de continuar esto de las estrellas, no quiero pasarlo por alto. En primero de Enoc 18:13 al 16, Enoc ve 7 estrellas. Estas estrellas él las describe como enormes montañas ardientes. Uriel le explica a Enoc que ese lugar es una prisión para las estrellas del cielo y que están allí porque transgredieron el mandato, desobedecieron al no aparecer en el tiempo que les había sido establecido. Yo les voy a dar un ejemplo. Digamos que el comandante de las Fuerzas Aéreas colombiana, le dice a sus pilotos, muchachos, tiene 3 naves que están sobrevolando la selva y están ahí mirando qué están haciendo los grupos narcoterroristas y le dice, muchachos, ustedes tienen que estar aquí a tal hora, parqueados aquí porque los quiero ver aquí. Y ellos se ponen a hacer vueltas y todo y se les olvida la hora, cosa que eso no creo que suceda en realidad, pero llegan a una hora que no era, pues imagínense el castigo. Sus 3 casas se quedan aquí parqueados, ya no van a salir más a hacer misión por un buen tiempo. Pues así es. Así como en el ámbito militar hay un orden, todo, hay que respetar ese orden porque si no es un desastre, las cosas no funcionan. En el cielo, imagínense que algo se desacomode en toda esa configuración, pero sí hay objetos que van por ahí y que parece que tuvieran voluntad propia o u obedecen a un orden desconocido para nosotros. Ya estoy yendo más allá, pero recordemos el Tresi Atlas. El Tresi Atlas es un cuerpo enorme con un brillo impresionante que no pudimos comprender porque tenía muchas anomalías y ahí estamos todavía. Así que cuando Enoch ve esto, él dice que son montañas ardientes, 3 enormes montañas, como enormes montañas, no dice que son 3 montañas ardientes, dice como enormes montañas ardientes y las llama las 7 estrellas, son 7. La descripción tiene un componente claramente astronómico, estrellas, cielo, aparición y tiempos prescritos, muy típico de nuestros cielos. Yo veo entonces aquí, amigos, que estas estrellas, entre comillas, se comportan más bien como unos agentes con inteligencia propia o como artefactos que deben ser comandados por instrucciones, porque las lecturas posibles son estas. A ver, aquí hay varias posibilidades. Se puede tratar de un astro natural personificado, es decir, que aquí en el libro lo personifican, así como en el pasado se correlacionaban los luminosos, los Dingir y los Teoi con algunos astros porque tenían las mismas características, movimiento, velocidad y luz. De manera que allí hay como yo lo llamo el efecto espejo, porque como que se proyectan el uno al otro, y esto lo vemos también en el Enuma Elish. De modo que está esa lectura posible, o podría tratarse de un artefacto autónomo controlado, o simplemente se trata de una imagen simbólica apocalíptica, porque todos estos libros se piensa y son clasificados como libros escatológicos. Aquí les dejo estas posibilidades. Pero para analizar esto, yo quiero traer a la memoria de todos ustedes lo que sucedió en 1952. Ustedes recuerdan cuando les hablé en el video del Hail Mary, de la película Hail Mary,
bueno, donde les conté lo que sucedió en el 52 con tres cuerpos celestes que fueron fotografiados y que inmediatamente desaparecen de esa placa fotográfica ya porque ya no estaban. Y eso fue una fotografía astronómica que se realizó desde el observatorio en California, la llamada placa Palomar Observatory. El fenómeno sigue sin explicación establecida. Hasta hoy no han podido saber qué sucedió. Tres estrellas no pueden desaparecer al mismo tiempo, eso sí, descartémoslo. El artículo científico es bastante revelador porque dice que los investigadores hablan de point sources, fuentes puntuales, y no afirman que fueran, ni siquiera ellos afirman que fueran tres estrellas. Ellos lo dejan así. Tres fuentes luminosas se apagaron, dejaron de verse. Su perfil fotográfico era semejante al de estrellas circundantes y no mostraba ese alargamiento que se esperaría de un objeto que se está desplazando. Estaban quietos allí y simplemente desaparecen de la placa. Se apagaron o algo muy grande pasó delante de ellos o eran tres cuerpos independientes y eran artificiales y apagaron sus luces, o estamos hablando de tres esferas Dyson. En fin, nosotros amigos conocemos un porcentaje ridículo de lo que hay allá afuera. No, esto es real. Tenemos poquísimo conocimiento de todo lo que hay allá afuera y por eso repito que cuando vimos el 3 y Atlas, pues nos tomó por sorpresa. Dijimos, ¿esto qué es? ¿Qué es esta masa tan grande? ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto está por ahí? ¿Y por qué viene para acá? ¿Y por qué se mueve así? Recordemos todas las anomalías, hay que tenerlo en cuenta siempre. Y además, en el 2025 realizaron unos trabajos sobre otros transitorios de las placas, de esas placas, y discutieron explícitamente estos investigadores la posibilidad de que se tratara de reflejos producidos por objetos artificiales, lo que les acabo de decir. Habrán tal vez pensado en esferas Dyson también. Y además la hipótesis de que fueran artefactos, obviamente no terrestres, porque no sabemos qué artefactos estaban allí antes del Sputnik, o sea, no eran nuestros seguramente, y en esas dimensiones tan enormes. Entonces, esto nos demuestra que algunos investigadores consideran legítimo comprobar que esa hipótesis frente a las hipótesis que dicen que se trata de algo natural. Un observador puede denominar estrella a algo por su apariencia luminosa, sin conocer necesariamente su naturaleza física. Podemos decir que son estrellas. En primero de Enoch 18, la formulación es muy significativa, porque Enoch contempla estas siete estrellas y las describe como grandes montañas, así como grandes montañas y ardientes también como fuego. Ese como es muy importante porque estamos frente a algo muy similar a lo del Ruaj que desciende como una paloma. No está diciendo que era una paloma, como una paloma cuando Jesús estaba bautizando. La imagen descriptiva contiene estos componentes, estrellas, como una identificación o apariencia luminosa. Eso le parecía a Enoch, estrellas. También, entre comillas, está como grandes montañas. Y esto puede tratarse de una comparación por aspecto. Le parecía como grandes montañas volumen o por imponencia. Si uno va a mirar cómo veían en el pasado la montaña, entonces uno puede hacer eso, esa filología allí entre los términos y cómo se pensaba y cómo se describían también los objetos y fenómenos en el pasado. Ardientes como fuego, porque tenía una apariencia tan luminosa o ígnea que parecía que estuviera rodeada de fuego.
Entonces, ¿qué podría estar tratando de comunicar ese como grandes montañas? Hay varias posibilidades, como ya vimos, puede ser por tamaño, por importancia, por la luminosidad, porque parecía algo ígneo, por la forma, podía tener forma de montaña, un triángulo, por ejemplo, porque un triángulo o pirámide parece una montaña. Quizás esos objetos tan luminosos tenían esa forma. Seguramente Enoch quería expresar que se trataba de unos objetos enormes y muy brillantes, muy luminosos, como todo lo que manejaban los luminosos. Entonces él lo comparó a montañas y a montañas ardientes como el fuego. Podía ser también de formas como irregulares y como forma exactamente como rocosa. Y ahí vuelvo nuevamente a nombrar el Tracy Atlas, porque si un astronauta antiguo pasara cerca al Tracy Atlas, dice, hay una montaña enorme que está girando en el cielo. Y si le ve todo ese, se acuerdan esa luminosidad que reflejaba y que cambiaba de colores, es una estrella como una montaña ardiente. Así que es interesante pensar en qué fue lo que vio Enoch. No sabemos qué objetos concretos estaba describiendo Enoch, pero parecía, y él lo comparó a todo esto. Lo que sí sabemos con seguridad es que nuestro inventario del cosmos es ínfimo y está incompleto. Todavía no sabemos todo lo que hay allá afuera. Y aunque la palabra montaña por sí sola no demuestra una composición rocosa, si en los versículos próximos aparecen términos relacionados con piedra, roca, metal, dureza, superficie, ya no estamos hablando simplemente de montañas que se parecen a algo. De hecho, el texto asigna materiales concretos a esas montañas. Fíjense porque si vamos a ver otros textos, otros pasajes del mismo texto, efectivamente, más adelante vamos a ver un pasaje mucho más explícito, como en Primera de Enoc 52, donde Enoch está contemplando 6 montañas, una de hierro, una de cobre, una de plata y una de oro, una de metal blando y otra de plomo. Así describía Enoch estos objetos luminosos. Y siempre me viene a la mente ciertos elementos que ya hemos visto, como por ejemplo los Vimana. Es probable que ustedes ya lo hayan pensado antes de mí. Los Vimana, porque los Vimana tienen esa forma de montaña y también los había color cobre, color oro. Fíjense, qué interesante. Así que en este texto, Enoch le está atribuyendo unos materiales concretos a estas llamadas montañas. Y eso no es todo. En el primero de Enoch 18 se atribuye movimiento a esas estrellas. Hay un pasaje en primero de Enoc 18:15 que dice, las estrellas que ruedan se desplazan sobre el fuego. Qué bello. Se habla de 7 estrellas del cielo atadas juntas. Algo las mantenía juntas, semejantes a grandes montañas y ardiendo con fuego. Así que aquí Enoc pregunta, ¿por qué estaban atadas y por qué fueron arrojadas aquí? Uriel le responde a Enoch que estas estrellas pertenecen a las estrellas del cielo que transgredieron el mandato y por ello fueron confinadas. Observemos las acciones ejercidas por estas estrellas. Como mencioné, tienen unas acciones muy particulares. Ellas salen, aparecen, es decir, que tenían unos tiempos prescritos para hacer esto. Ruedan, se desplazan sobre el fuego. Aquí vemos una descripción de movimiento. Pueden ser arrojadas, un desplazamiento hacia ese lugar donde van a estar y ser atadas, una inmovilización, un modo de mantenerlos allí. Estas 7 estrellas tienen su propio periodo de castigo. Vamos a empezar a entrar ya
en este ámbito del castigo, que es importante. Y hay una traducción en la cual ese castigo es de 10.000 años, no las 70 generaciones de Semijasa y los vigilantes. Son dos episodios que no debemos mezclar porque los castigos son distintos para las estrellas que para los vigilantes y luego los gigantes. Podemos entonces hablar de una restricción del movimiento, cuando dice que están atadas, como parte esencial del castigo. Ya no se pueden mover de ahí. Como los pilotos, lo que les dije, el ejemplo de los caza. Ustedes se me quedan parqueados y no se mueven más por un tiempo. Pero no era una inmovilidad absoluta, porque en 1815, incluso dentro de la región de esa prisión, las estrellas son descritas como rolling over the fire, algo así como rodando, moviéndose sobre el fuego, algo así. Los académicos leen estos pasajes como una visión de cosmología apocalíptica visionaria. Para ellos es esto, o un simbolismo astral. Y algunas tradiciones cosmográficas antiguas también lo ven de este modo. Sin embargo, los académicos reconocen a su vez esa ambigüedad de las posibles lecturas, porque hay una ambigüedad allí, porque para determinadas cosmologías antiguas un astro podía ser, como les había mencionado ya antes, una luminaria observable y una entidad perteneciente al mundo divino celeste, es decir, lo que llaman dioses, es decir, los luminosos. Así que también nuestra investigación se debe mantener abierta. No vamos a categorizar nada, yo simplemente les doy opciones de una visión distinta, alternativa, si la quieren llamar así, pero no les estoy diciendo que lo que yo digo es. Hay que dejar esto abierto porque nadie tiene la última palabra hasta hoy. Solo que como he hecho ya lecturas también desde el Tanaj y he visto realmente objetos que vuelan, se mueven, que obedecen comandos, aquí pues me parece que estamos frente a lo mismo, al igual que los textos, por ejemplo, los Vedas. También vemos este tipo de objetos. Ahora adentrémonos en los lugares de castigo o de confinamiento. Por ejemplo, dentro de esa cartografía de lugares de castigo, para los vigilantes encontramos algo llamado Dudael. Y Dudael sería el único lugar que recibe un topónimo propiamente dicho. Y además su etimología y localización están lejos de estar resueltas. Aquí de nuevo, frente a la incerteza. Dudael es el lugar del confinamiento para Asael o Azazel. Aparece en primero de Enoc 10 4 al 7, donde Rafael recibe la orden de atar a Asael o Azazel de manos y pies y arrojarlo a la oscuridad, abrir una cavidad en el desierto de Dudael, depositarlo allí, cubrirlo con piedras ásperas y cortantes y mantenerlo en la oscuridad hasta el juicio. Veamos, Dud más él. Esta sería una de las etimologías que hay. Dud más él. Aquí vemos que Dud es algo así como caldero y sería el caldero de él o recipiente de él. Esta etimología propuesta relaciona Dud con un término semítico que puede designar recipiente, olla, caldero. Así que sería el caldero de él o el recipiente de él. Si fuera correcta esta etimología, Dudael tendría una imagen muy sugerente para un lugar de confinamiento, como un recipiente, cavidad, perteneciente a él, algo que contiene al prisionero prácticamente. Pero aquí aclaro que el material de Qumran correspondiente a esta sección que estamos analizando ahora está muy fragmentado y sin embargo el nombre está claramente transmitido
por las versiones antiguas posteriores, particularmente el griego y el ge'ez. La tradición griega conserva formas del tipo doudael, que ya ven una variación allí, doudael, y el etíope conserva igualmente dudael. Hay una pequeña variación allí. La concordancia hace muy probable que detrás hubiera un nombre semítico similar, pero su etimología sigue siendo discutida claramente. Lo que se discute es la traducción como caldero, porque ahí ya a algunos estudiosos no les cuadra. De hecho, encontramos propuestas académicas completamente diferentes. En el caso de Milik, él relacionó Dudael con un topónimo arameo y con Hadudei y también Beit Hadudei. ¿Qué significa esto? Es un lugar asociado posteriormente al envío del chivo de Azazel, el chivo, el cabrito. Otros han buscado relaciones distintas. Por ejemplo, una publicación de SBL resume precisamente una propuesta según la cual el griego dudael derivaría de Hadudei el, interpretado como algo semejante a las montañas de él. Y tiene también coherencia porque cuando se hablaba de, por ejemplo, de El Shaddai, también hay una conexión muy importante con los Elohim y las montañas y sobre todo con Yahweh, en quien después todos estos él y Elohim se integraron en un único nombre, en ese acrónimo, en esas iniciales, el llamado tetragramaton. Esto citando a Milik. Por otro lado, Black y Kniv señala expresamente que Milik relacionó el nombre de primer libro de Enoch 10:4 con otra forma aramea y con una posible geografía mesopotámica. Es decir, los especialistas no están de acuerdo en que el nombre deba dividirse simplemente como Dud y El. Ellos lo ven un poco más complejo. Dicen, esto es una simplificación. Y hay algo que a mí me parece incluso más interesante que Caldero. Porque para nuestra investigación, la posible relación Dudael como lugar del ritual de Azazel puede llevar a Beit Hadudei, el cual es un enclave desértico y escarpado real. Y recordemos que yo aquí en mi Story Channel ya les he dicho que me estoy dando cuenta que muchos lugares supuestamente mitológicos, que son supuestamente legendarios, simbólicos, de carácter místico en realidad existen. Y a veces tienen ese espejo aquí y están en lugares celestes. Ya lo vimos también con esa película que les expuse aquí tan interesante, con esas conexiones entre la película y la historia de Sumer. Así que es interesante ver esto. La enciclopedia judaica, por ejemplo, identifica a Dudael con Bet Hadudo o Bet Harudo, que está relacionado con el despeñadero del ritual del chivo expiatorio. Es decir, que tenemos dos caminos completamente distintos para explicar ese nombre, como un caldero, recipiente o un lugar en el desierto, que sería un poco más realista, quizás. Pero para nuestro análisis de las prisiones de los vigilantes, yo investigaría primero esa segunda posibilidad, porque si Dudael derivara realmente de un topónimo antiguo, pues se vuelve interesante esta búsqueda. En el mundo antiguo, como hemos visto, encontramos continuamente una superposición entre geografía real y geografía, si queremos llamarla cosmológica. Esto lo hemos visto, esa conexión. Anki, siempre, el cielo y la tierra. Siempre vemos esa conexión. Para encontrar el lugar de confinamiento de Azazel, ¿qué tendríamos que hacer entonces?
Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente, tener sobre todo unos puntos de referencia, como en este caso, Hermón, desplazamientos de Enoc, regiones occidentales orientales, el desierto, Dudael, confines de la tierra. Todo esto tendríamos que reunirlo, estos términos, estos nombres, para empezar a armar un mapa. Luego tendríamos que confrontar una ruta que haríamos con estos nombres con la geografía conocida por un judío de ese tiempo, del siglo III del siglo III, segundo, antes de la era común, de esa zona del Levante, de Transjordania, el desierto de Judea y Arabia septentrional hasta Mesopotamia. Y la metodología debería ser reconstruir Dudael como un problema geográfico. Qué interesante. Y empezaríamos por todos los manuscritos y las variantes del nombre, como vimos un poquito, que está Dudael, Doudael, Dadouel, todas esas posibilidades. Eso es también un trabajo filológico. Aquí notamos cómo se realiza un trabajo investigativo si queremos profundizar, si queremos encontrar ese posible lugar. Y después tendríamos que rastrear todos esos topónimos antiguos fonéticamente compatibles, no solamente los lugares que la tradición religiosa posterior relacionó con Azazel. Así que sería un gran trabajo por realizar. Y ahí podríamos encontrar algo realmente interesante. Y luego también tendríamos que tener en cuenta esas instrucciones que se le dan a Rafael de abrir una abertura en el desierto para introducir y arrojar allí a Azazel. Poner luego esas piedras ásperas, pensar dónde hay ese tipo de piedras, dónde podrían estar. Y que recordemos que tenía que permanecer en oscuridad. Así que todo eso tendríamos que pensarlo. Si nos atenemos al relato de primero de Enoch, hay una diferencia importante entre Azazel y los demás vigilantes. A Azazel no se le asignan explícitamente las 70 generaciones. Ese plazo aparece solo para Semillasa y sus compañeros. Para Semillasa y los compañeros, ahí lo vemos en primera de Enoch 10:12. En cambio, para Azazel, en el primer libro de Enoch, 10:4 al 6, se establece esta secuencia. Lo deben capturar, luego lo deben atar de manos y pies, luego confinarlo en duda a él en la oscuridad y debía permanecer allí hasta cuándo, hasta el día del juicio que también hay fuego, hay algo referente al fuego. Por lo tanto, el texto presupone que Azazel continúa existiendo durante todo el periodo comprendido entre su confinamiento y ese tal juicio, que es interesante. No se está proporcionando una cifra. Ahora bien, dentro de la reconstrucción, pues que estoy haciendo, tratando hipotéticamente como seres corpóreos y extraordinariamente longevos a esas categorías híbridas o totalmente exógenas y no como espíritus inmortales, aparece un problema para mí. Por eso les dije que este es un video difícil, porque efectivamente mi lectura de estos textos es totalmente literalista. Entonces va a ser muy entretenido para ustedes ver cuáles serán mis conclusiones en este video. Pienso, porque si suponemos que ese encarcelamiento ocurre aproximadamente en la misma época que el de los demás vigilantes, entonces debemos asumir que el periodo de 70 generaciones puede servirnos como referencia contextual, aunque el texto no diga que sea la condena particular de Azazel. En el primer libro de Enoch aparecen varios juicios y no todos tienen el mismo destinatario ni ocurren necesariamente en el mismo momento. El diluvio ya funciona como un juicio. Tengamos esto en cuenta que el diluvio ya fue un juicio.
En el libro de los vigilantes, el primero de Enoc, del 1 al 36, tenemos primero una intervención contra el mundo antediluviano. Los gigantes son destruidos, no todos, no fue una destrucción total. La violencia es eliminada y la tierra es purificada. Purificada en el sentido de una limpieza, eso fue una limpieza de seres violentos. Y los vigilantes son apresados. Seguramente les viene a la mente el juicio final cristiano, el cual están esperando los cristianos de las distintas formas de cristianismo. Pero el libro de los vigilantes es anterior al cristianismo, recordemos eso. Por lo tanto, hablamos de judaísmo del segundo templo. Esto como para darle contexto a todo esto. Ahora demos una mirada al primer libro de Enoc 15:8. Para este pasaje, la formulación completa se reconstruye principalmente mediante los textos griegos y el Ge'ez, y precisamente existen diferencias entre ellos. Así que ojo con esto, hay que tenerlo en cuenta. El griego conservado del texto 15:8 dice, pido disculpas, mi pronunciación trataré de hacer lo mejor posible en el griego. Kainin hei gigantes, hei genitentes, apoton, pneumaton keisarkos, nefmata ishkira, epitisgis, kailesosinastos. La correspondencia dentro de lo que les acabo de balbucear en griego, en hebreo, lo que traducen como espíritus es ruach. Ruach como soplo, viento, aliento. Recordemos que el hebreo, como tantas lenguas, es polisémico, de manera que no siempre significa lo mismo, por lo cual hay que mirar muy bien el contexto. Y en este contexto hablamos de la traducción como espíritus y que traducen como espíritus ruach cuando se refiere a soplo, viento, aliento y pues por extensión lo están traduciendo como fuerza, entidad espiritual. Ya les dije que según el contexto. Neuma, por ejemplo, es un término griego, neuma, y su significado filosófico, porque tiene distintos modos de verse, el significado filosófico y médico en la filosofía antigua, es decir, en el estoicismo, el neuma es el aliento divino y cálido que impregna y mantiene unidos a todos los seres vivos del universo. Luego, en medicina antigua, neuma sería para los médicos griegos el vapor sutil y vital que entra con la respiración y se mueve por el cuerpo. Se diferencia de la psique, que sería el concepto de alma, ya que indica de forma más directa la fuerza dinámica de la respiración. Desde la visión religiosa del Nuevo Testamento, lo que llamamos Nuevo Testamento, se refiere al Espíritu Santo. Ven cómo ya va adquiriendo proporciones y significados distintos. Y también a la dimensión espiritual más elevada del ser humano. Pero más adelante veremos cuál es el punto crítico de esto en Primera de Enoc. Se va poniendo interesante. En el primer libro de Enoc, 15:8 al 12, no se conserva en los fragmentos arameos de Qumran. Esto no está conservado. Y estos se perdieron. Solo tenemos manuscritos, transmisiones que conservan partes del primer libro de Enoc en griego. Y allí podemos leer que, entre comillas, dice, de sus cuerpos salieron o procedieron sus neumata, sus neumata. Es decir, sus alientos, sus soplos, como lo queramos ver, pero ojo, tenemos que mantener esto muy abierto. Aquí hay un problema en traducirlo como aliento, viento en este caso. ¿Saben por qué? Porque el contexto continúa describiendo esos neumata
como agentes que permanecen sobre la tierra, causan daño, atacan, combaten. Entonces aquí no estamos hablando de respiración, aliento, no. Aquí estamos hablando de agentes, llamémoslo así, inteligentes, porque si hacen daño, atacan a los humanos. Por lo tanto, el autor no está aquí diciendo que se murieron los gigantes, estamos hablando de los gigantes, y exhalaron su último aliento. Aquí no hablamos de eso. Porque si fuera eso, el neumata o neuma desaparecería con la respiración cuando cesa. En cambio, en el relato, aquello que denominan neuma continúa existiendo y actuando. El texto griego no utiliza aquí la palabra nefesh, es distinto, sino neuma, un término cuyo significado básico pertenece al campo del soplo, viento y aliento, aunque en este contexto cambia, porque lo que sale de estos cuerpos de los gigantes continúa actuando de manera autónoma. Aquí vemos ya que en Enoch, destruir el cuerpo no elimina completamente aquello que se produjo. Queda el neuma. La doctrina cristiana posterior desarrolló diferentes antropologías y no existe una única formulación simple compartida históricamente por todas las iglesias. Eso ya lo sabemos. Pero popularmente acabó predominando algo muy similar a que tenemos un cuerpo, un alma individual. Ellos ya aquí hablan de alma individual, que semánticamente está mal, pero bueno, esa es la creencia. Alma individual, luego muerte y el alma continúa existiendo después de la muerte. Si imponemos este modelo sobre el primer libro de Enoch, inmediatamente aparece una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Dios concedería a almas, como lo llaman ellos, inmortales a seres cuya existencia era ya producto de una transgresión no aprobada? Porque según ellos, según su lectura, aquí hablamos de Dios y de seres espirituales positivos y negativos. Pero en el primer libro de Enoch no se plantea ese problema de ese modo. Pero bien, dejemos a un lado esas lecturas teológicas, concentrémonos aquí en el texto en sí. Aunque el texto establece persistencia post-mortem, que continúa a vivir algo, no necesariamente es un algo eterno. Loren Stackenbrook dice que sobreviven, pero en otra modalidad de existencia. Esos seres, esos gigantes, sobreviven en otra modalidad, en otro modo de existir. Stackenbrook lo expresa de una manera especialmente interesante. Él considera que la tradición presupone una especie de supervivencia de los gigantes, pero en una forma radicalmente alterada. Ya no es el gigante corporal. El gigante muere el cuerpo, pero continúa como neuma. Aquí quiero también hacer otro paréntesis importante porque hay que tener en cuenta que el primer libro de Enoch se escribe durante una época en un contexto del periodo del Segundo Templo. Así que esto es importante, no hay que dejarlo a un lado y es importante por la cuestión de las influencias, pero continuemos. Lo cierto es que en el primer libro de Enoch el texto dice que los gigantes ya nacen de una combinación que es neumata y carne. Entonces, quiere decir que ese neumata de los gigantes ya estaba en ellos en el momento de ser concebidos. Es como una condición de ellos, tener esos componentes. Y además estos neumata atacan, combaten, destruyen y causan sufrimiento como si fueran seres físicos. El griego de 15:11 habla explícitamente de
Ta neumata ton giganton, es decir, los neumata de los gigantes. Este pasaje constituye una prueba difícil para la lectura totalmente materialista, si la queremos llamar así, o literalista, ya que los vigilantes son seres biológicos y materiales nacidos del cruce biológico entre estos llamados vigilantes y las mujeres humanas. Así que preguntémonos y tenemos que interrogarnos qué son estos neumata, que según el primer libro de Enoc 15 persisten después de la destrucción corporal de los gigantes. Recordemos por qué dije que no murieron todos los gigantes, porque hay un texto en el Tanaj donde los espías a mirar la tierra prometida y Canaán vieron a los gigantes nuevamente. Y también en el texto donde dice, creo que es Números, no estoy segura, donde se habla que los gigantes, que cuando descienden los Nefilim, ya los gigantes estaban circulando en la tierra y también después, o sea que parece que ellos no fueron destruidos del todo. Entonces aquí vemos que se abren varios caminos. Uno, por ejemplo, plantea la posibilidad de que Neuma o Ruach también sean como unas categorías religiosas de existencia postcorporal. Esa es una lectura que se hace, de hecho. Neuma también como una realidad sutil, pero no necesariamente inmaterial, otro tipo de materia. Y eso es lo que yo estoy tratando de estudiar en un libro que estoy haciendo ahora. Como influencia helenística también, porque también hay que tener en cuenta esas influencias externas al judaísmo que entraron y vinieron a influenciar entonces, en la traducción y en la conceptualización griega de estos textos, porque recordemos que lo estamos viendo en los textos griegos, porque los originales como tal no se han conservado mucho, casi nada. Por lo tanto, el primer libro de Enoch no se está diciendo simplemente que después de morir queda una energía como algo, una sombra, no. Se está hablando de neumata como algo que actúa, combate, aflige a los humanos, destruye y se relacionan específicamente con los humanos. ¿De qué se trata este neumata? Esto sería al menos una agencia persistente o que continúa a existir antes que una conciencia o una energía. Sinceramente es algo más concreto dentro de lo no concreto, porque es exactamente lo que podemos demostrar desde el relato, ojo, específicamente desde el relato, pero son agentes concretos de todas maneras. Y aquí viene algo importante también que he estado viendo, y es que los gigantes no son los únicos que poseen neuma, según estos textos. En el primer libro de Enoc 22, el texto griego habla de los neuma de los muertos humanos. Incluso Abel aparece individualizado después de su muerte. Por tanto, dentro de la antropología del primer libro de Enoch, la persistencia postcorporal no es exclusiva de los híbridos, pero el destino de ambos neumatas es distinto. Esto también es importante. Los neumatas de los gigantes, según el primer libro de Enoch 15, permanecen sobre la tierra y poseen agencia porque afligen, atacan y combaten contra los humanos. En cambio, los humanos muertos, según el primer libro de Enoch 22, son reunidos en cavidades destinadas a ellos, donde permanecen separados según su condición, esperando el juicio. ¿Pero en qué condición? En la condición de muertos. No están por ahí actuando. Entonces, esto habría que profundizarlo. Aquí lo estamos empezando hasta ahora a mirar todo esto. Lo que puedo concluir hasta aquí es que el primer libro de Enoch reúne una crónica de contactos. Es un tratado cosmológico también. Y al mismo tiempo
es un texto religioso que juzga, condena y organiza moralmente el cosmos. Es un libro con todos estos sincretismos y, como lo mencioné, no podemos hacer a un lado que se forma en el tiempo del exilio, del dominio persa y después también recibe una gran influencia helenística. Es importante. Porque cuando yo leo esto y leo el Bereshit, por ejemplo, digo que extraño. El Bereshit es un libro austero. Dice básicamente, los Bene Ha Elohim vieron a las mujeres, las tomaron y nacieron Nefilim, Giborim, basta. No explica con lujo de detalles de dónde vienen, no desarrolla una demonología, no describe prisiones cósmicas, no. Es muy escueto. En cambio, aquí en el primer libro de Enoch, que se escribe después, es como si quisiera rellenar todos esos silencios de lo que no se sabía. Así que veámoslo también de esa manera. Es muy interesante seguir estudiando todo esto porque cuando yo hacía a un lado esas lecturas espirituales y materiales es porque quería realmente extraer de esos textos lo que es concreto. Y para mí el Tanaj son libros, es una compilación de libros muy concretos, de historias, bastante digamos, contadas como a manera de crónica, que sean ciertas o no, esa es una labor que tienen que han realizado los historiadores, que ya nos han dicho qué partes son, se pueden confirmar, qué partes no, pero recordemos que lo que nos suena muy dentro de esta realidad convencional que llevamos, ha sido clasificado como mitológico. Y no solo con los libros hebreos, también con los libros sumerios y mesopotámicos y con tantos libros como también de la India y de China, Japón, de tantos lugares. Pero yo no quiero evitar hablar de ningún tema, quiero afrontar todos los temas porque no temo a que se me caiga un sesgo o a que no pueda confirmar mis sesgos, porque en realidad en esto no hay sesgos. Yo lo que quiero, tanto como ustedes, es encontrar la verdad de los textos. Ojo, porque la verdad de un texto no quiere decir que sea la verdad objetiva. Es la verdad del texto. ¿Qué quiere decir el autor? Es lo que a mí me interesa. ¿Qué quería decirnos? ¿Qué nos está describiendo? A qué cosas se estaba enfrentando posiblemente. Y ahí es donde entran todas las interpretaciones y podemos hacer nuestras hipótesis. Pero a diferencia de otros, yo no estoy formando sectas, ni estoy haciendo prosélitos, ni seguidores de creencias, sino que estamos descubriendo y estamos analizando, estudiando y quitándole tapas y capas teológicas, filosóficas, a veces lecturas académicas que quizás nos etiquetan ciertos conceptos, entonces prefiero dejarlos abiertos, que ustedes vean todas las posibilidades de lectura y bueno, y continuamos, porque esto no se detiene aquí. Ya nos estamos adentrando en esa zona tan difícil que es la zona de lo no perceptible con nuestros sentidos físicos, de lo inmaterial, si queremos llamarlo así, de lo que llaman espiritualidad, de lo que se aferran tanto las sectas que se han formado a partir de todo esto, las mismas religiones se han aferrado a todo esto para mantener a la gente sometida. De modo que si hay, yo no niego, nunca he negado que exista un universo que no podemos ver. De hecho, les he dicho que un gran porcentaje de la materia existente y de las partículas y de la, digamos, de la realidad es no visible para nosotros, no es perceptible
para nuestros sentidos y a veces alcanzamos a percibir algunos fenómenos que se manifiestan y no los comprendemos precisamente por esa limitación nuestra. Pero eso no significa que llegue el gurú y a mí me diga, mira que esto es así, no, yo quiero saberlo por mí misma, quiero averiguar si eso es verdad o no. Y no me dejo manipular de esas personas que se dicen maestros de esos mundos espirituales no asequibles a nosotros. Yo por lo menos en lo personal ya no estoy permitiendo que me traduzcan la realidad o que me la manejen o me la manipulen. Simplemente trato de verla por mí misma y comprenderla. Y un modo de hacerlo es esto es ver las etimologías, es analizar los textos. Ese es el modo que a mí más me gusta. Habrá personas que les gusta acercarse a esa información y a esas corrientes de un modo distinto. Todos somos libres y podemos experimentarlo o buscarlo de la manera que con la cual nos sintamos más identificados. Por ahora les mando un abrazo grande, sigamos en nuestras investigaciones y los espero muy pronto aquí en mi Story Channel. Un abrazo a todos y cuídense mucho.